ver. Ahora, Ahí. ahora sí, perfecto. Ahí. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a dar, entonces comienzo a este segunda instancia del curso de Generalidades en Cardiopatías Congénitas. Aquí vamos a hablar de las cardiopatías congénitas que son las más frecuentes, las acianóticas y con hiperflujo. Los objetivos que vamos a intentar cubrir sería la fisiopatología de estas lesiones, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca y de la presentación clínica y de la evaluación de las cardiopatías más frecuentes, que serían la CIA, la CIB, el ductus y el canal auriculoventricular. Como decíamos, son las cardiopatías más frecuentes, la comunicación interventricular en un 30%, la CIA ostium secundum en un 6 a un 8% y el ductus arterioso en un 6 a un 8% también. Los vamos a clasificar en shunts pretricuspidios, la CIA y la anomalía parcial de retorno venoso, que también compartiría toda la clínica de la CIA, y los shunts postricuspidios, la CIB, el ductus y el canal atrioventricular. Como conceptos generales, a mí me gustaría enfatizar que además de los resultados quirúrgicos, que por supuesto son los más importantes, nosotros como equipo de salud buscaríamos también lograr el mejor desempeño de nuestros pacientes, que logran crecer, disfrutar de la vida, lograr un buen desarrollo intelectual. Para todo eso necesitamos responder algunas preguntas que serían si necesita o no apoyo nutricional, si esta cardiopatía podría afectar su crecimiento, si es quirúrgico, cuándo y cómo, si va a tomar medicación, si se asocia a algún síndrome, qué vacunas y si necesita palivizumab, si indica cómo se puede ayudar a la familia, qué actividad física puede realizar, cuál sería el pronóstico a largo plazo y si podría tener una escolaridad normal y su vida futura en la adultez y si se pueden embarazar y cómo será esa vida. Para todo eso necesitamos trabajar en equipo. Una de las primeras preguntas que se va a hacer el pediatra o el equipo tratante es ¿en qué grupo sintomático se encuentra el paciente que voy a atender? Si es un niño críticamente enfermo, o sea, si tiene insuficiencia cardíaca, cianosis o arritmia, o si es un niño sano, o aparentemente sano, que tiene un soplito o que consulta por alguna característica fenotípica o por alguna alteración en la semiología. Como conceptos fisiopatológicos generales, vamos a hablar mucho acá de lo que llama el gasto, el QP y el QS, o sea que sería el corazón normal, el flujo sanguíneo que llega al ventrículo derecho, que va a los pulmones, es igual al flujo sistémico que sale del ventrículo izquierdo y que va a todo el organismo. Cuando hay alteraciones de estos flujos, hablamos de hiperflujo pulmonar. Y después, como otro concepto importante, es el gasto cardíaco, que como todos saben, depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y que va a estar relacionado con estas tres variables: precarga, poscarga y contractilidad. En estas cardiopatías, que son los shunts de izquierda a derecha, son cardiopatías que van a tener, que pueden tener hiperflujo pulmonar. Aquellas que tienen hiperflujo van a dilatar las cavidades izquierdas, las cavidades cardíacas, pueden tener insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, bueno, y en un extremo el síndrome de Eisenmenger. En nuestros pacientes hay que tener en cuenta que además el sistema, como decía Lucas en el primer webinar, los elementos contráctiles del corazón no tienen las mismas características que en los adultos, hay inmadurez del sistema de conducción y hay una respuesta poco homogénea a las catecolaminas. Bueno, entonces empezaríamos a hablar de la primera cardiopatía, que sería la comunicación interauricular, que generalmente se presenta como postnatalmente, o sea, una comunicación interauricular es un defecto entre las dos aurículas. Estas dos cavidades son de baja presión.
la aurícula izquierda tiene un ligero aumento de la presión sobre la aurícula derecha, pero en la etapa neonatal y en los primeros meses de la vida, esa diferencia no es tan notoria, por eso semiológicamente podemos no tener síntomas. Lo característico es la de una niña, porque realmente se da de 2 a 1 en las mujeres, que puede crecer poco, tiene como ocultación un segundo ruido desdoblado, permanente y fijo. En la radiografía vamos a tener, si el QPQS, o sea, el flujo pulmonar es mayor a 1.5 a 1, un arco pulmonar saliente, un flujo pulmonar aumentado y una aurícula derecha dilatada. Generalmente, ahí tenemos otra radiografía similar. En el electrocardiograma vamos a tener predominio de las cavidades derechas y un bloqueo de rama derecha, que es esa melladura que se ve en las precordiales derechas, en B4R. Esto sería una animación, o sea, normalmente habría un flujo que va desde la izquierda a la derecha y hay sobrecarga de cavidades derechas. Resumiendo, estas cardiopatías están en el 8 o un 13% de las cardiopatías congénitas. Grandes CIA pueden causar sobrecarga de cavidades derechas. En la mayoría, la presión pulmonar está ligeramente elevada y la resistencia vascular pulmonar es normal. Y en la etapa adulta, cuando el ventrículo izquierdo tiene alguna lesión, o sea, puede tener menor compliance, porque claro, la magnitud del defecto en la CIA va a estar dada por el tamaño de la CIA, pero fundamentalmente por la compliance o la resistencia que presentan ambos ventrículos. Entonces, en la etapa adulta, ese ventrículo que en la niñez manejaba un volumen adecuado y que podría tener una vida totalmente normal, puede empezar a sentar síntomas de insuficiencia cardíaca. Dentro de las CIA, las más frecuentes, o sea, la más frecuente es la CIA ostium secundum, que está en la fosa oval. Después está la CIA tipo seno venoso y menos frecuentemente la del seno coronario. Y esta acá es la CIA ostium primum, que, bueno, lo vamos a hablar tipo defectos del canal atrioventricular. Estos serían los porcentajes. Hay que también saber la persistencia del foramen oval, que es la formación embriológica. En la etapa adulta puede estar entre un 25 o un 30% de la población, y es totalmente adulta normal y es asintomática. Lo que sí puede ocasionar son embolias paradojales y entonces, bueno, de acuerdo a la actividad que desarrolle, puede estar indicado o no el cierre. A veces se puede asociar con algún síndrome genético, como el síndrome de Holt-Oram, que se caracteriza por una ausencia del radio o una hipoplasia del radio. Y después ahora se están estudiando mutaciones que son específicas de determinados genes y que se asocian directamente con la CIA. El síndrome de Holt-Oram además es autosómico dominante y además tiene una alteración o un retraso en la conducción, o sea, un PR largo, que puede estar presente sin la genesia del radio y entonces tener una herencia, o sea, mayor del 50% en vez de un 3%, como es en las cardiopatías normales. Bueno, esto es una anatomía patológica. Acá vemos un eco desde un subcostal donde se ve la comunicación entre las dos cavidades, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ahí la vemos en color, o sea, hay flujo desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Este es un 3D, nada más que para verlo, el orificio como se ve entre las dos aurículas. Y una resonancia que por supuesto no pedimos, pero lo bueno que se ve es la sobrecarga derecha y la comunicación entre las dos aurículas. Este es un eco de una CIA cerrada con un Anplatzer. Y la historia natural de la CIA es, bueno, cuando son chiquitas, o sea, tienen un diámetro entre 5 y 8 milímetros, puede cerrar espontáneamente o disminuir de tamaño en los primeros años de vida.
La CIA, que es ostium primum, seno venoso o seno coronario, casi nunca cierran no cierran espontáneamente, y las que tienen indicación de cierre son todas aquellas CIA que tienen un flujo pulmonar mayor al sistémico de 1.5 a 1. Todas esas se cierran y generalmente se hace entre los 2 y los 4 años. En su evolución natural, solamente un 5 o un 10% pueden desarrollar una enfermedad vascular pulmonar, que lo hacen a los 20 o 25 años, o sea, es muy poco frecuente. Y en los adultos, como decíamos, pueden tener intolerancia al ejercicio y arritmias o embolia paradojal. Generalmente se cierran por cateterismo, todas aquellas que son ostium secundum, las demás son quirúrgicas, tienen que tener un diámetro menor o igual a 40, tienen que tener buenos bordes, y tiene que tener un QPQS mayor a 1.5 a 1. Son aquellas que tienen dilatación de cavidades derechas. Bueno, después creo que Carlos y Francisco van a hablar más en cuanto a al cierre de la CIA por cateterismo y a la parte quirúrgica. Ahí vemos la colocación de un Anplatzer y con la guía de un eco transesofágico. Estos son los dispositivos. Y con respecto a la actividad física, la CIA, o sea, puede hacer, puede hacer todo tipo de actividad física sin restricción. Y aquellos que son corregidos también. O sea, si son pequeños o si son corregidos sin defecto residual, pueden hacer actividad física normal. Antes éramos más restrictivos con todas estas cardiopatías. Hoy, esto según la conferencia de Bethesda, que lo que hace es aumentar la actividad física en los chicos que no tienen riesgo. Y con respecto a la prevención de endocarditis, la CIA no la requiere. Solamente los 6 meses posteriores a la colocación del dispositivo. Bueno, eso con respecto a la CIA. Con respecto ahora a los shunt postricuspidios, vamos a tener en cuenta que la magnitud de los síntomas va a depender del tamaño y de las características de las resistencias y de las presiones. Aquellos que son pequeños shunts son asintomáticos y solamente tienen un soplo sistólico. Los grandes shunts van a tener distintas sintomatología, como decíamos, signos de hiperflujo, taquipnea, dificultad para alimentarse, poco aumento de peso, retracción intercostal, infecciones y sudoración al alimentarse. Entonces, dentro de nuestro grupo, vamos a hablar de la CIB, que es la cardiopatía más frecuente, y que puede presentarse como un niño sano con un soplito y nada más. Las características de esta CIB, decíamos, son pequeñas, no tienen sobrecarga, el QPQS es menor de 1.5 a 1, tenemos un soplo sistólico, creciendo, decreciendo, son asintomáticas. Sí necesitan controles porque estos chicos pueden desarrollar o estenosis subpulmonar o insuficiencia aórtica. Ahora vamos a hablar de las CIB grandes, aquellas que sí tienen hiperflujo y que pueden evolucionar hacia insuficiencia cardíaca. Estas se presentan generalmente entre la cuarta semana y la octava semana. Se presentan generalmente con cuadros respiratorios, con taquipnea, con taquicardia, a veces con un tercer ruido. Y esto porque es, de acuerdo a como decíamos, la CIB es un defecto y que comunica las dos cavidades, la izquierda, el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Al bajar las presiones durante la cuarta, quinta o sexta semana de vida, el ventrículo derecho se vuelve más finito, tiene los pulmones tienen una gran compliance, entonces ese shunt de izquierda a derecha va aumentando hasta, de acuerdo a la ley, va dilatando el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y va a caer en insuficiencia cardíaca. Ahí tenemos cardiomegalia, hiperflujo.
Entonces las cavidades se van dilatando, tratando de compensar esta sobrecarga de volumen hasta que se dilatan y entran en insuficiencia cardíaca. La bebé o el bebé tiene sobrecarga de volumen, acá vemos una sobrecarga de volumen biventricular y a predominio izquierdo. Ahí vemos un eco con una CIB, este es un eco de 4 cámaras, estas son las aurículas, estos son los ventrículos, y ahí vemos la comunicación entre los dos ventrículos. Esta es una CIB muscular y esta es una CIB perimembranosa. Entonces, lo típico es de un bebé que tenía diagnóstico de CIB al nacer no tiene sintomatología, y a los 20 días la madre lo nota más agitado, que tiene dificultad para alimentarse, que transpira mucho al comer, que tiene que pausar, que no aumenta bien de peso. Bueno, eso es lo que, por eso un bebé con una CIB debe ser evaluado a la semana, a los 15 días y hasta los 4, así para poder detectar signos de sobrecarga cardíaca. El tratamiento médico se realiza si presentas esos síntomas de sobrecarga, y sería prevenir las enfermedades respiratorias y asegurar un buen crecimiento. Si persisten los síntomas y tiene signos de sobrecarga y dilatación del ventrículo izquierdo, tiene indicación quirúrgica. Entonces, la clínica de la insuficiencia cardíaca, del hiperflujo y todas estas cardiopatías acianóticas sería la clínica de insuficiencia cardíaca, con disnea, dificultad para alimentarse, rales, tiraje. Los edemas son muy raros, pero sí la hepatomegalia y un precordio activo. Se utiliza una clasificación especial en chicos, que es la clasificación de Ross, de acuerdo a si presenta taquipnea, sudoración y dificultad para alimentarse. Y esto sería la definición de insuficiencia cardíaca, que ahora, además de la que nosotros conocíamos, o sea, se incorpora las anormalidades neurohormonales, circulatorias y moleculares específicas. Que antes se hablaba de insuficiencia cardíaca con un modelo cardiorrenal, después un modelo hemodinámico en los años 80 y 90, y ahora en la actualidad un modelo neurohormonal. Como decíamos, el aumento de la precarga, por eso ya de izquierda a derecha, hacen que el ventrículo se dilate hasta llegar a un punto en que entra en insuficiencia cardíaca. Los vasoreceptores en las arterias y en las venas y en las cámaras cardíacas estimulan el sistema nervioso simpático y el sistema renina, angiotensina y aldosterona, y hay un remodelamiento ventricular aumentando la dilatación para tratar de mantener mayor fuerza contráctil, y entramos luego en insuficiencia cardíaca, con retención de agua, vasoconstricción sistémica y renal, la estimulación cardíaca, que hace que aumente el gonotropismo y el inotropismo, un excesivo consumo de oxígeno, todo eso lleva a ese remodelamiento, con muerte celular, reducción de la respuesta cardíaca a los distintos estímulos, y la clínica completa de la insuficiencia cardíaca. Bueno, estos son los estudios que uno haría en un paciente que necesita internación. Y como un dato interesante, la del BNP o el NT-proBNP, que lo utilizamos para distinguir las enfermedades respiratorias u otras enfermedades ya cardíacas, ¿no? Y se utiliza como un test confirmatorio en la evaluación aguda de la insuficiencia cardíaca pediátrica. Como medidas generales, el pediatra o el equipo tratante hay que tratar de tener una detección temprana de estos signos de alarma y hacer necesario el traslado al hospital si tiene taquipnea, cianosis o dificultad para alimentarse. Mantener la cuna en plan inclinado, lo que queremos decir es favorecer que el bebé, que el diafragma no lo complique la respiración, adecuar los aspectos nutricionales,
hacer un soporte, un seguimiento pediátrico general con el cumplimiento de las vacunas, el manejo de las enfermedades intercurrentes, y el tratamiento de todas las cardiopatías con hiperflujo serían los diuréticos, el enalapril y posiblemente beta bloqueantes, y en algún momento algún cardiotónico. Tratamos de mantener el estado euvolémico en el periodo de días y usar el diurético a menor dosis posible. Usamos la furosemida, que son diuréticos de LASA, la espironolactona como ahorrador de potasio, y la hidroclorotiazida en el caso de que no responda a la furosemida. Y eso sirve para potenciarlo. Y si no, el enalapril o los beta bloqueantes. Con respecto a los tratamientos con inotrópicos, después vamos a hablar un poquito más en la etapa de internación. Es muy importante mantener el aporte, el requerimiento calórico de estos chicos, o sea, sabiendo que con insuficiencia cardíaca hay un 35% mayor de los requerimientos que aquellos chicos sanos. O sea, si un niño necesita entre 90 y 120 kilocalorías por kilo, en los niños en las cardiopatías serias sería entre 120 y 160. Es muy importante mantener un buen aporte calórico prequirúrgico, o sea, durante toda su vida, sobre todo prequirúrgico, mejora los resultados quirúrgicos y en el postquirúrgico para favorecer un desarrollo pleno. Las causas de la malnutrición, bueno, decíamos esto, el metabolismo aumentado, o sea, los chicos que tienen cardiopatías congénitas, los que tienen insuficiencia cardíaca, cianosis o hipertensión, son los que tienen más riesgo de desarrollar causas de malnutrición. Sobre todo si se asocia insuficiencia, por ejemplo, con hipertensión. Las causas serían que al tener taquipnea por el hiperflujo, se cansa, no puede respirar, además tiene poco hambre. La terapéutica que nosotros damos con diuréticos hace que pierda electrolitos, zinc, cloro, alcalosis metabólica, que todo lleva a tener sensación de náuseas y anorexia. Con respecto a la indicación quirúrgica de las CIB, son todos aquellos en los cuales, digamos, persisten los síntomas, más allá con signos de hiperflujo, con dilatación del ventrículo izquierdo, y todos estos tienen indicación de cierre quirúrgico. Generalmente se hace entre los 3 y los 6 meses. Después aquellas que están asociadas a insuficiencia aórtica, como decías, independientemente del grado del tamaño de la CIB, tiene indicación quirúrgica enseguida y el antecedente de endocarditis. Con respecto al ductus, el ductus arterioso persistente, la persistencia de la comunicación que es normal entre la arteria pulmonar y la aorta, más allá de los 3 meses en los recién nacidos de término, y en los pretérminos se ve muy frecuentemente en relación directa a la edad gestacional y al peso. Corresponde al 5 al 10% de las cardiopatías, lo que decíamos en los recién nacidos más allá de los 3 meses. Estos se acompañan también de hiperflujo, con un soplo continuo en maquinaria, puede haber un soplo sistólico y un componente también diastólico. Tienen hipertrofia de cavidades izquierdas. Acá lo vemos. Ahí se ve el ductus. Se confirma todo por ecografía. Ahí lo vemos en color. Si las resistencias son normales, siempre es un shunt de izquierda a derecha. Es una resonancia, pero más, una reconstrucción más que nada tomográfica para ver la presencia del ductus. Y el cierre que se hace por dispositivos, por hemodinamia, salvo que sean en los prematuros, hoy cada vez se están cerrando a edades y con pesos más chicos, incluso en prematuros, pero bueno, hasta ahora lo que haríamos sería en mayores de 1 año, y de acuerdo al peso, de acuerdo a los dispositivos y a las guías que uno tenga.
Y con respecto, como último, vamos a hablar del defecto septal atrioventricular, que es una comunicación entre las aurículas y los ventrículos por un defecto en los cojinetes endocárdicos, que se asocia en un 40% al síndrome de Down. Es decir, es la cardiopatía asianótica más frecuente del síndrome genético. Y un 12 a un 15% en los levoisomerinos. La clínica es similar a la del ductus, perdón, de la CIB, pero una CIB grande, pero tiene como característica que la tenemos que resolver prontamente porque tiene alto riesgo de hipertensión pulmonar. En el electrocardiograma lo que tenemos es un hemibloqueo anterior izquierdo, hipertrofia de ambas cavidades, acá vemos también hiperflujo, con también aumento de las cavidades derechas, con la punta del corazón hacia arriba. Perdón, André, que te interrumpa. Se cortó el audio justo cuando explicabas el electro. No sé si lo querés repetir. Dale. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Sí, se escucha perfecto ahora. Bueno, lo que hablábamos es el electrocardiograma que es típico del canal AB, es el hemibloqueo anterior izquierdo, ¿sí? Y la hipertrofia biventricular. A veces acá está asociada también con bloqueo incompleto de rama derecha, pero la característica del canal AB es el hemibloqueo anterior izquierdo. La radiografía y el eco, que son 4 cámaras típico de un canal AB completo. Hablamos de canal AB parcial cuando predomina o la CIA o la CIB, y tratamos de no hablar de transicional, ¿sí? Pero bueno, la resolución quirúrgica es quirúrgica y se hace alrededor entre los 3 y los 6 meses. Esto como hablando de la asociación con alteraciones cromosómicas, se está viendo cómo pacientes que tienen cardiopatía tienen mutaciones genéticas y se asocian a miocardiopatías. Y entonces a veces enfermedades como el Epstein o una CIA, que a veces tiene mucha sintomatología, la podemos explicar por estas mutaciones que además se asocian a miocardiopatías. Después, con respecto a la profilaxis de endocarditis, hoy lo que se busca es tratar de tener una boca sana, una buena higiene bucal y dental, y que tratando, y se ha disminuido la indicación, o sea, de estas cardiopatías que son asianóticas, no tendrían indicación de prevención de endocarditis, salvo aquellas que sean reparadas con material protésico o que ya sea en la parte quirúrgica o percutánea hasta 6 meses tras el procedimiento. Y después, con respecto a la actividad física, todos estos pacientes podrían hacer una vida normal con una actividad física normal. Bueno, eso es todo. Esta es la profilaxis y bueno, nada más.